Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso hablaremos de los tiempos futuros en inglés. Vamos a trabajar con dos tiempos verbales que son will más infinitivo y be going to más infinitivo. Los dos hacen referencia al futuro, pero tienen diferencias, con lo cual veremos cuándo se van a usar estos dos tiempos y también cómo se forman. En primer lugar, vamos a hablar de cuándo usar el futuro en general en inglés. Lógicamente, hará referencia a acciones que son futuras, es decir, no han acontecido todavía, sino que van a tener lugar. Por eso aparecen expresiones de tiempo, palabras o adverbios que se refieren a un tiempo futuro. Por ejemplo, later, que significa más tarde, soon, que significa pronto, in a few days, que significa dentro de unos días. Podemos sustituir days por months, por years, weekends, de manera que diríamos en unos años, en unos meses, en unos fines de semana. También this afternoon, this morning o cualquier parte del día que no haya acontecido todavía y que vaya a pasar en un futuro. Next week, next month. La partícula next siempre se va a usar con el futuro. Podemos usar next week, que significaría la próxima semana, o next month, que significa el próximo mes, o podemos usar también next year, next winter o cualquier otra expresión. Y también para años, para días de la semana o para fechas que no hayan ocurrido todavía, sino que estén por llegar. Una vez visto esto, vamos a ver 4 ejemplos de oraciones que están en futuro con will o con be going to. You will like this new computer game. He's going to visit London next month. I'll be there at 4 o'clock, I promise. Y I'm going to go to the library. Vemos cómo en la primera está el will más infinitivo. En la segunda tenemos el verbo to be más going to más infinitivo. En la tercera también tenemos el will, pero en este caso esta es la forma contracta. I'll be there at 4 o'clock, I promise. Y en la cuarta también tenemos el be going to más infinitivo y en este caso también está contracto junto con el sujeto. Vamos a ver qué diferencias hay entre el uso de will y el uso de be going to. En el caso de will, lo usamos para una decisión que se toma en el momento de hablar. Es decir, no es una decisión que esté planificada, sino que en el mismo momento en el que estamos hablando, decidimos que vamos a hacerlo. Tenemos un ejemplo por aquí, una conversación en la que Julie dice "There's no milk" y John contesta "Really? I will go and get some". Es decir, Julie dice que no hay leche y John pregunta ¿de verdad? Iré a comprar algo de leche. Entonces vemos como John en ningún caso sabía que no había leche, ¿vale? Porque se sorprende de que no hay leche y entonces decide ir a comprar algo en el mismo momento de hablar. Es decir, no tiene planificada esta acción en ningún caso. En el caso de be going to más infinitivo, sí que tenemos planificada la acción, es decir, es una decisión que se toma antes del momento de hablar, está planeado hacer algo. Tenemos el mismo ejemplo, pero de forma distinta, con un contexto distinto. Julie dice, "There's no milk", y John dice, "I know, I'm going to go and get some when this TV program finishes". Es decir, cuando Julie le dice que no hay leche, John dice, "Lo sé, voy a ir a comprar algo cuando este programa de televisión acabe". Otra de los contextos en los que usamos will es cuando tenemos una predicción que está basada en una opinión. Es decir, predecimos algo, pero no es una información que sea segura, sino que está basada en nuestra opinión. Por ejemplo, I think the Conservatives will win the elections. Significa que creo que el Partido Conservador va a ganar las elecciones, ganará las elecciones. Pero vemos cómo usamos la expresión I think. Por lo tanto, no es algo con lo que estemos convencidos, sino que lo creo, está basado en una opinión. Creo que los conservadores ganarán la elección, está basado en una opinión totalmente. En el caso de be going to, esta predicción está basada en algo que puedo ver u oír. Es decir, está basada en algo que no es simplemente una opinión, como pasaba con will, sino que está basado en algo que puedo contrastar. Por ejemplo, the Conservatives are going to win the election. They
already have most of the votes. Es decir, el Partido Conservador va a ganar las elecciones porque tienen ya la mayoría de los votos. Esto está basado en algo que he oído, que puedo contrastar. Sin embargo, cuando uso will, lo baso en una opinión, por eso uso la expresión I think. Estos dos casos vemos como will y be going to son totalmente distintas, pero vamos a ver que también se puede usar will con otros dos casos. Por ejemplo, para un hecho futuro es algo que va a ocurrir sí o sí, es decir, acontece siempre, es algo que va a pasar seguro. Tenemos un ejemplo también, the sun will rise tomorrow, el sol saldrá mañana, es algo que va a pasar siempre. Por lo tanto, también para un hecho futuro que es completamente seguro que va a pasar, se usa will. Y por último, el uso que tenemos para acabar de will es para promesas, para peticiones, para rechazar cosas y para hacer ofertas, ofrecimientos. También vamos a usar will más infinitivo. Por ejemplo, I will help you tomorrow if you like. Es decir, te ayudaré mañana si quieres. Es un ofrecimiento que hago a alguien y por lo tanto también se usa con will más infinitivo. Una vez hemos visto los usos de will y be going to para futuro los dos, pero sin embargo que se usan en contextos distintos, vamos a ver cómo formar estos dos tiempos futuros. Son muy sencillos y voy a ir dando ejemplos de afirmativa, negativa e interrogativa para que veamos cómo se forman cada uno de ellos. You will like this new computer. I'll be there at 4 o'clock. I promise. Vemos que simplemente se usa para formar la afirmativa will más infinitivo y que puede ser contracto con el sujeto, como en este caso, I'll be there at 4 o'clock, I promise. En el caso de la negativa simplemente tenemos que añadir la partícula not. You will not like this new computer game o I won't be late again. En el caso de I won't, lo que ocurre es que cuando queremos hacer la forma contracta de la partícula will y la partícula not, lo que hacemos es que hacemos una nueva palabra que es want. Por lo tanto, cambia, para hacer la negativa de forma contracta, cambia la forma y sería want. En el caso de la interrogativa tenemos will you like this new computer game? Will you be late again? Vemos cómo se ha alterado el orden. Hemos puesto primero will en los dos casos y luego el sujeto y por último el infinitivo. Hemos cambiado el orden de la afirmativa donde primero tenemos el sujeto, luego will y luego el infinitivo y lo que hemos hecho ha sido poner en primer lugar will, luego el sujeto y luego el infinitivo para hacer la interrogativa. En el caso de be going to también es igual de sencillo, lo único que hay que hacer es acordarse de cómo se formaba el verbo to be. Teniendo el verbo to be, luego ponemos la partícula going to y luego el infinitivo y no hay ningún cambio más, es muy sencillo. I'm going to visit my mother next month o she's going to work in a hospital. En el caso de la interrogativa, pues igualmente hacemos la negativa del verbo to be. I'm not going to visit my mother next month o she isn't going to work in a hospital. En el primer caso tenemos la forma no contracta y en el segundo caso tenemos la forma contracta de is más not, es decir, el verbo to be en negativa y todo lo demás exactamente igual, no hay que hacer ningún otro cambio. Y por último, para la interrogativa, de nuevo alteramos el orden. Primero colocamos el verbo to be y en segundo lugar el sujeto. Por lo tanto, cambiamos el orden de la afirmativa para formar la interrogativa. Am I going to visit my mother next month? O is she going to work in a hospital? Vemos como primero colocamos el verbo to be, luego el sujeto y por último la partícula going to con el infinitivo. Por lo tanto, hemos visto cuándo usar will más infinitivo, cuándo usar be going to más infinitivo y cómo se forma cada uno de ellos. Con esto podemos dar por concluida la explicación de estos dos tiempos futuros. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.